bienvenido a Audiolibros.lu. Vamos a continuar con el libro Apocalipsis Z, Los días oscuros. 4. Canarias. Virgen Santísima, estamos salvados. La voz de la hermana Cecilia trinaba de emoción mientras el contorno brumoso del Lanzarote, la isla más oriental del archipiélago, se perfilaba en el horizonte. Miré con curiosidad a la pequeña monja, que ante la vista de la cercana tierra parecía haber salido de su estado de permanente vigilia, y en aquel momento chillaba excitada en el pequeño espacio disponible en la cabina de pasajeros. Lucía, por su parte, nos había regalado a Víctor y a mí un par de sonoros besos, y un achuchón a cada uno que casi nos corta el aliento. Y no era para menos, la meta estaba cerca. Habíamos despegado del continente africano un par de horas antes. El viento de cola nos había hecho recorrer la distancia más rápidamente de lo que habíamos calculado, y ahora, con las luces del mediodía, la isla de Lanzarote brillaba como un espejismo en medio de un mar de un profundo color turquesa. Era la imagen más bonita que había visto en meses. Me giré sonriente hacia Prit, quien con gesto sereno me dijo que en unos 20 minutos estaríamos en tierra. Y dentro de 40 pretendo estar tomándome una cerveza helada, apuntó a continuación. O mejor, un barril entero y un paquete de puros canarios en el bolsillo, añadió con aire pícaro, tras pensárselo durante un segundo. Mientras tanto, por detrás, podía oír cómo Lucía le explicaba de manera acelerada a Sor Cecilia que no veía el momento de conseguir algo de ropa que no le quedase 3 tallas grandes. Algo adecuado para una chica y que realce mi figura, dijo exactamente. El ambiente dentro del Sucol era de fiesta. Hasta el pobre Lúculo, contagiado por la excitación que percibía en el ambiente, pegaba saltos eléctricos de un lado a otro de la cabina, obligándonos a introducirlo de nuevo en una cesta entre grandes maullidos de protesta. Yo, por mi parte, me sentí inmensamente aliviado. Habíamos conseguido realizar un viaje sin vuelta atrás de más de 2000 kilómetros, sin haber sufrido ningún percance, lo cual, dadas las circunstancias, era un logro más que considerablemente. Me sentía satisfecho. Comencé a trastear con la radio, buscando una frecuencia de contacto con la isla, para anunciar nuestra llegada. Lo último que queríamos era que algún dedo nervioso apretase un gatillo antes de tiempo. Éramos nuevos en el barrio y debíamos actuar con cautela. Supongo que fue mi expresión la que hizo enmudecer poco a poco la algarabia de la cabina. Por más que giraba el sintonizador de barrio de la radio de Sucol, no conseguía captar más estática en la onda corta. Una horrible bola helada me cayó en el estómago. Si la onda corta no captaba ningún tipo de emisión, eso solo podía significar dos cosas. O bien que en la isla de Lanzarote guardaba silencio absoluto de radio por algún motivo desconocido, o bien ya no había nadie capaz de manejar una emisora en toda la isla. Sentí que me mareaba. Si la pandemia había llegado hasta las islas, entonces nuestras posibilidades de supervivencia caían en picado. Estábamos a más de 2000 kilómetros de Europa, volando hacia un archipiélago en medio del Atlántico, con nuestras últimas reservas de combustible agotándose en el depósito y sin posibilidad de regresar ni de ir a otra parte. Lo habíamos apostado todo a la carta de las Canarias, y por lo visto habíamos perdido. Se había hecho el silencio en la cabina del Sucol. Podía sentirse 3 pares de ojos clavándose en mi nuca mientras el helicóptero devoraba las últimas millas náuticas que nos separaban de la tierra. En pocos minutos estaríamos con los pies secos, como le había oído decir a Pret. ¿Qué demonios les iba a decir? Y sobre todo, ¿qué diablos se suponía que íbamos a hacer? La cabeza me daba vueltas. No se recibe ninguna señal, ¿verdad? Sor Cecilia rompió el pesado silencio con una nota de fatalismo en la voz. No, hermana, contesté tras unos interminables segundos. Creo que no hay nadie ahí abajo. Las primeras arenas de la costa ya pasaban veloces bajo nuestros pies en aquel momento. No puede ser, no puede ser. Lucía meneaba la cabeza con obstinación. Déjame probar a mí, me dijo, mientras me apartaba de un empeñón de la radio y me arrebataba los cascos.
Observé con fascinación a la espigada joven mientras comenzaba a manejar la radio de comunicación. Sus dedos hacían girar los mandos de sintonización con la delicadeza y precisión de un orfebre, deteniéndose en cada pequeño chisquido o interferencia, en busca de ese punto exacto que hiciera adivinar una mano humana detrás de la señal. Comprendí que me había dejado llevar por los nervios un par de minutos antes y que había manejado el aparato con excesiva brusquedad, comparado con la delicadeza con la que Lucía barría la frecuencia. De repente, su expresión cambió, y mi corazón empezó a galopar salvajemente dentro del pecho. ¡Aquí hay algo! Su expresión era casi frenética. ¡Escucha esto!, exclamó, quitándose los cascos de golpe, mientras Prick tocaba a tientas el tablero con su mano sana y conectaba el sonido abierto en la cabina, sin apartar la vista del terreno volcánico que se extendía ante él. Aeropuerto de Tenerife Norte, GCXO. Aviso de emergencia automático. Cabeceras 12:30 libres. Pista principal despejada. Contacten con la torre en canal 36. No aterricen, repito, no aterricen sin autorización. Accedan directamente al área de cuarentena. Aeropuerto de Tenerife Norte, GCXO. Aviso de emergencia automático. Cabeceras 12:30 libres. El mensaje se repetía aún 2 veces más antes de ser sustituido por el mismo texto, pero en inglés. ¿Qué significa eso?, preguntó Lucía extrañada. ¿De qué se trata? Aeropuerto Tenerife Norte, musitó Pritt por lo bajo. Los rodeos. Asentí con la cabeza. El aeropuerto Tenerife Norte, más conocido por los rodeos, era una de las 2 terminales aéreas de Tenerife, junto con el aeropuerto Reina Sofía al sur de la isla. Aquella señal automática indicaba que aún tenía que quedar alguien allí que había sobrevivido a la pandemia. El fragmento del mensaje que hablaba de un área de cuarentena invitaba a pensar en ello. Esa era la buena noticia. La parte mala era que aún teníamos que llegar hasta allí, y una breve ojeada al indicador de combustible del Sucol me bastó para saber que aquello no iba a ser posible. Una luz roja empezó a parpadear en el tablero de mando, al tiempo que una estridente alarma sonaba dentro de la cabina. Víctor tiró de una pequeña palanca situada a su derecha, y la luz se apagó, siendo sustituida por otra fila de color naranja. Todos miramos inquisitivamente al pequeño ucraniano. «Acabo de conectar la reserva de combustible», dijo. «Nos queda jarabe para 15 minutos de vuelo después». No terminó la frase. «¿Qué hacemos?», pregunté quedantemente. «La radiobaliza del aeropuerto de Lanzarote sigue funcionando, pero eso no significa nada», replicó el ucraniano. «Tiene baterías alimentadas por placas solares, así que si nadie las toca, podrían funcionar en modo automático y de manera indefinida durante meses. No sé qué es lo que nos vamos a encontrar allí», concluyó. Por un instante un pesado silencio reinó entre nosotros. Las alternativas eran escasas. Hacia el aeropuerto de Arrecife, dije tras pensar unos segundos. «Creo que es nuestra única opción». El ucraniano asintió, mientras ladeaba el pesado Sucol hacia la izquierda, siguiendo la señal de la radiobaliza del aeropuerto del Arrecife, Lanzarote. 5. Al cabo de unos 6 o 7 minutos pasamos rozando los tejados de las primeras casas de Arrecife, una ciudad que tenía unos 50.000 habitantes antes de la plaga. Sin embargo, en aquel momento a través de las ventanillas no podíamos distinguir a nadie circulando por las calles. Parecía una ciudad como tantas otras que habíamos visto a lo largo de aquel interminable viaje, solo que esta era ligeramente diferente. No había señales de lucha por ninguna parte, ni tapones de vehículos abandonados, ni edificios quemados hasta los cimientos, ni ninguna de las señales del apocalipsis. Los jardines públicos, aunque desmantelados y salvajes, no ofrecían esa imagen de jungla que presentaban otros parques urbanos, abandonados a su suerte desde hace más de un año. Las calles estaban sucias, pero no acumulaban
ingentes cantidades de basura, escombros y papeles revoloteando, tan habituales en todas partes. La ciudad, en definitiva, parecía dormida, como si fuese un domingo a primera hora de la mañana. Casi esperabas ver pasar al camión de reparto de los periódicos doblando una esquina como un día normal. Allí chilló Lucía, en aquella plaza entre dos autobuses verdes. Todos miramos en aquella dirección. Tragué saliva por entre los dos autobuses urbanos. Asomaban en aquel instante dos hombres, uno de ellos ataviado, con el inconfundible uniforme militar de Legión Española. El otro era un civil alto, de unos 40 años, vestido de traje y corbata, con un pelo revuelto. Ambos iban caminando en paralelo como si charlasen amistosamente, totalmente ajenos del estruendo del sucol sobre sus cabezas. Una imagen perfectamente normal si no fuese porque al civil le faltaba la mitad de la cara, y una enorme costra de sangre reseca cubría el torso del legionario. Eran no muertos, estaban allí. De alguna manera u otra, la pandemia había alcanzado de lleno aquel lugar. Propiné un puñetazo furioso en uno de los montanes del helicóptero, mientras Prit soltaba una retahíla de tacos en ruso. Lucía, por su parte, estaba completamente anonadada, contemplando a aquellos dos tipos con unos prismáticos, incapaz de creer lo que tenía ante sus ojos. Por su parte, Sor Cecilia había retomado su rosario y con voz monótona desgranaba una oración suavemente. La cara de la anciana monja irradiaba una extraña paz en contraste con nuestras expresiones. Ella era perfectamente consciente de que tan solo nos quedaban unas horas de vida a lo sumo, y estaba arreglando sus últimas cuentas para que tuviese que saludar personalmente a Dios, lo cual sería pronto. Si no lo remediábamos de alguna manera, tenía que pensar en algo. Aquí hay algo que no cuadra, repuse. La ciudad no está arrasada como todas las que hemos visto hasta ahora, ni tiene señales de lucha. Grité por encima del ruido de los rotores para hacerme entender. Fijaos bien, hay muy pocos no muertos por las calles, unas docenas a lo sumo. Es cierto, contestó Prit, también a gritos. Toda la ciudad da sensación de haber sido abandonada de una forma ordenada. Me apostaría hasta mi última botella de vodka a que esos no muertos de allá abajo llegaron a las ciudades de otra parte, poco después de que hubiese sido evacuada. Eso explicaría por qué hay tan pocos, respondí, pero no explica dónde se ha metido todo el mundo, ni por qué evacuaron la ciudad, ni tampoco de dónde han salido esos no muertos, apuntó lúgubremente Lucía. Guardamos silencio, sumidos en nuestros pensamientos, mientras el helicóptero recorría los últimos kilómetros antes de llegar al aeropuerto. Amartillé cuidadosamente el HK con un chasquido que hizo dar respiro en sus asientos a todos los demás, mientras las preguntas agalopaban en mi cabeza. No podía evitar un escalofrío que me recorriese la espalda, pensando lo que nos podríamos encontrar al llegar allí. Notaba la camisa pegada a mi espalda por efecto del sudor. Aproveché los últimos minutos antes de llegar al aeropuerto para pasar a la parte trasera de la cabina y enfundarme el neopreno como pude entre resoplidos y contorsiones. Cuando acabé de vestirme con mi viejo traje, que realmente estaba cada vez más viejo y ajado, y con un par de feos costurones, recuerdo de incidentes pasados. La sombra del Sucol ya se deslizaba sobre el asfalto de la cabecera de pista del aeropuerto de Lanzarote. «Mira eso», dijo Prit mientras señalaba con su brazo la torre de control. «Aquí sí parece que hubo algún tipo de jaleo». Seguí la dirección que indicaba el brazo del ucraniano. La torre de control estaba ennegrecida por efecto del humo y de las llamas que la habían consumido. Los huecos de las ventanas parecían calles abiertas en la cima de la desmantelada torre, rodeada de enormes cantidades de escombros y cristales rotos a sus pies. Era muy extraño. Daba la sensación de que la torre había sido incendiada intencionalmente por algún motivo, en vez de ser pasto de algún fuego furtivo. De hecho, el resto de la pequeña terminal resplandecía intacto bajo el sol de mediodía, junto con 3 o 4 pequeños aviones de la compañía Vinter, la empresa que anteriormente comunicaba las islas entre sí, y que ahora se pudría lentamente en la posición donde lo dejaron la última vez.
Al fondo de la pista y como extraño contrapunto, un enorme 747 yacía ladeando, con el morro medio enterrado en una montaña de arena. Era blanco y rojo como las palabras Tala Airways pintadas en enormes letras de molde de fuselaje y la cola. No tenía ni idea de cuál era aquella compañía, de dónde estaba abanderada por los colores, europea o asiática, algún tipo de pequeña compañía de charter probablemente. Lo que estaba claro era que la pista del diminuto aeródromo de Lanzarote era demasiado corta como para dar cabina a uno de aquellos mastodontes alados, y que tras tomar tierra no había sido capaz de frenar sobre el cemento y finalmente se había salido por un lateral. Aterriza como puedas, amigo. Sin embargo, no se apreciaban restos del accidente por ninguna parte. Es más, todo parece escrupulosamente ordenado y tranquilo, como si después de haber aterrizado tan aparatosamente, alguien hubiese decidido recoger todos los restos y adecentar el entorno, mientras el Sucol daba una última vuelta, apurando el fondo del depósito de combustible. Pude ver que ciertas partes del avión, como los flaps, habían sido cuidadosamente desmontados y retirados a alguna parte. Canibalizado, dijo Prit quedantemente en el intercomunicador. ¿Cómo? Respondí confuso. Canibalizado. En Chechenia en ocasiones teníamos problemas de suministros y repuestos, sobre todo cuando los mayudines aprendieron a usar misiles antiaéreos ligeros. Entonces, para poder mantener un minuto de aparatos de la escuadrilla en el aire, sacábamos piezas en un buen estado de los aparatos más dañados para colocárselas a los que iban a volar. Hizo una pausa. Canibalizados, concluyó en el susurro el ucraniano, más concentrado en posar el Sucol al lado de los depósitos de combustible del aeropuerto que de conversar conmigo. Al cabo de un par de minutos el helicóptero se posó con suavidad en la pista y pronto el zumbido de las hélices se fue apagando al desconectar Víctor las turbinas. Cuando eso ocurrió, yo ya estaba corriendo hacia uno de los pequeños camiones del suministro de combustible que había divisado desde el aire. A medida que me acercaba, notaba que el corazón se me iba encogiendo como un puño. Aquel camión también había sido canibalizado, por completo. Desprovisto de ruedas, descansaba sobre 4 sólidos bloques de cemento y el capo abierto dejaba ver el enorme boquete donde en alguna ocasión estuvo instalado el motor que lo impulsaba. La cisterna trasera, supe antes de llegar hasta ella, estaba seca como el desierto del Sahara. Me giré hacia Prit, pero éste y Lucía ya se dirigían con paso firme a un pequeño cercado metálico que rodeaba algo que recordaba remotamente a un surtidor de gasolina. El ucraniano sacudió la puerta de la verja, cerrada con una simple cerradura normal y corriente. Dando un par de pasos atrás, cogió carrerilla y descargó una tremenda patada sobre el encargaje del mecanismo, destrozándolo con un sonoro crujido. La puerta quedó colgando de sus goznes en un extraño ángulo que tan solo dejaba un pequeño hueco. Lucía lo aprovechó para escurrirse dentro de una anguila, atenta a las instrucciones del piloto. Aprieta esa palanca. Así no, en el otro sentido. Tienes que darle al botón de purgado del sistema. Ese es el botón. Ese no, el que está al lado. El ucraniano se deshacía en explicaciones mientras conectaba trabajosamente una enorme manguera a una de las bocas que salía del surtidor. Me acerqué hasta ellos a la carrera para echarles una mano, pero de repente frené en seco. Un par de figuras tambaleantes se recortaban a lo lejos, viniendo desde el edificio de la terminal, y detrás de ellos, saliendo de varias puertas, surgían varias docenas más, todos concentrados en el improvisado espectáculo que se ofrece al fondo de la pista. El espectáculo de 4 supervivientes tratando de conectar una manguera, ajenos hasta aquel momento a la presencia que se acercaba lentamente. «Tenemos compañía», vociferé a pleno pulmón. Había oído esa frase en infinidad de producciones de Hollywood, en boca de los aguerridos protagonistas de las películas. Siempre sonaba confiada, viril y potente, pero a mis oídos mi propio grito sonó como el graznido atemorizado de
un eunuco. Lucy y Víctor levantaron la cabeza sorprendidos y rápidamente redoblaron sus esfuerzos para poner la bomba en funcionamiento. Yo, por mi parte, apoyé una rodilla en el abrasador suelo de la pista mientras descolgaba el HK de mi hombro. Mentalmente, calculé las posibilidades que teníamos de que aquello saliese bien. Sin ser un genio de la estadística, enseguida me di cuenta de que sería prácticamente imposible llenar el tanque del Sokol antes de que aquella muchedumbre nos alcanzase. Por un instante temí perder el control de mi vejiga, pero me repuse. Si teníamos que caer, que no fuese sin dar la cara al menos. ¡Qué diablos! Aquel era un día tan bueno como cualquier otro, para reventar. Notaba las manos pegajosas por el sudor. Oía a mis espaldas los esfuerzos del ucraniano y de Lucía para poder poner en marcha aquella bomba de forma manual. Evidentemente, no había electricidad que hiciera funcionar el motor de Achiquie. La monja se había unido a ellos con su carácter voluntarioso para echar una mano, pero el espacio dentro de la jaula era tan reducido que apenas hacía nada más que estorbar. No obstante, entendía perfectamente que estuviese allí. Yo tampoco quería estar a solas cuando los heraldos de la muerte se acercaran hacia ti a paso lento. Por mi parte, yo tenía mis propios problemas. Los no muertos avanzaban trastabilando por la pista hacia nosotros, incansables. Estábamos a unos 500 o 600 metros de la terminal. Era una distancia considerable para recorrer arrastrando los pies, así que aún disponíamos de unos cuantos minutos. El problema era que quizás no fuesen suficientes para poner la bomba de combustible en funcionamiento y poder cargar al menos los litros necesarios para despegar en el depósito del Sokol. El HK tenía 30 balas en el cargador y llevaba dentro otros 2 clips de munición sujetos en el cinturón. Volví a echar cuentas mentales y pronto fui consciente de que era imposible que yo detuviese aquella marea no humana o que la pudiese ralentizar de alguna forma. Tenía menos de 100 proyectiles contra una masa que debía de sumar por lo menos 200 o 300 individuos, y por si eso no fuera suficiente, además no había disparado aquella arma más que un par de veces, en un curso acelerado que no había impartido el ucraniano en un descampado donde habíamos tomado tierra días atrás. Asimismo sabía que no era un gran tirador, y menos a aquella distancia. Todos los no muertos que había eliminado hasta el momento habían caído casi a cuerpo y con una considerable dosis de suerte por mi parte. —¿Qué coño estás haciendo? —me gritó Lucía. —¡Dispara, dispara, joder! Mi chica podía utilizar el lenguaje de un camionero con una facilidad pasmosa, sobre todo cuando se asustaba. —¡Por favor, hagan que pare! La hermana Cecilia, presa del pánico, se sumó a los gritos de la joven. —¡Hagan que pare! ¡No te jode! ¡Claro! Me voy junto a ellos y los convenzo para ir a tomar unas cañas al bar de aeropuerto o a la playa a tomar el sol y a jugar voleibol ya puestos. Notaba el pánico raptado por mi interior, frío y sigiloso. El tiempo parecía haberse detenido. No era capaz de pensar con claridad, y pese a los gritos, permanecía con una rodilla en la tierra en medio de la pista, completamente agarrotado. De repente uno de los no muertos, un tipo alto, de mediana edad, vestido con unas bermudas y una camiseta desteñida, tropezó con su vecino y cayó al suelo como un largo era. Una de las chancletas había desaparecido hace tiempo, y el pie descalzo estaba completamente destrozado por la fricción contra el suelo. En aquel momento fue consciente hasta del más mínimo detalle, del color blanquecino del hueso que asomaba por el talón destrozado del largo y que brillaba en la distancia bajo el sol, el delicado perfume a podredumbre que el viento traía desde aquella masa, de las briznas de hierba que asomaban la cabeza tímidamente por una grieta de asfalto junto a mi rodilla de... —¡Dispara!
El grito, o mejor dicho, el rugido había salido de la garganta de Prit, que enronquecido por el esfuerzo y con las venas del cuello a punto de estallar, bombeaba como un poseso la palanca de achique. Aquello me sacó de mi estado hipnótico. Coloqué en la mira de la checa tal y como me había explicado el ucraniano. La ajusté a 3X, su máxima ampliación, y apunté hacia la multitud, con la mente totalmente en blanco. A través de la mirilla podía ver las caras de los no muertos, como si estuviese justo a su lado. Hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos, altos y bajos. Todos se confundían en un mar de rostros vacíos de expresión, pero con un resplandor siniestro en sus globos oculares apagados. Nada me daba más pánico que aquellos ojos muertos y vacíos. Me recordaban los de un tiburón gris que había tenido la oportunidad de ver en una inmersión años antes a muy pocos metros. Era aquella misma mirada oscura, sin sentimientos, y que provocaba que los pelos de la nuca se te erizasen de terror. El primer disparo fue alto y no rozó ni siquiera al no muerto al que apuntaba. Los 6 o 7 siguientes fueron más atinados, y pronto 4 cuerpos yacían desmadejados sobre la pista del aeropuerto. Sin embargo, en ese lapso de tiempo, los no muertos habían avanzado otros 50 metros, y cada vez estaban más cerca. Presa del pánico, fui consciente de que solo podría abatir a un puñado de ellos, a lo sumo antes de que estuviesen encima de nosotros. Inconscientemente empecé a rezar al tiempo que disparaba. Una tos salió de la manguera conectada a la bomba de achique. A continuación, una serie de sonidos metálicos retumbaron bajo el suelo, y un penetrante aroma a benceno de aviación impregnó el aire. El depósito estaba abierto. Súbitamente un chorro de combustible saltó de la boca de la manguera apoyada en el suelo, salpicando la pista de cemento. Un grito salvaje y alegre salió de la garganta de Pacheco, mientras Lucía daba palmas alegremente a su espalda, pero pronto aquel alarido murió en su garganta. El chorro, fuerte al principio, pasó en cuestión de segundos a ser un chorrito, después un hilo y al cabo de un instante nada. «No puede ser», murmuraba el ucraniano por lo bajo. «No puede ser, Lucía». Le oí gritar mientras cambiaba el cargador de mi HK. Los no muertos ya estaban a menos de 200 metros. «Dime, ¿qué pone el indicador de presión que tienes delante en cuanto presione este purgador? ¿Preparada?» «Cuando quieras, Prit», respondió la muchacha. El ucraniano presionó una válvula y un agudo silbido empezó a sonar, al tiempo que un chorro de aire que olía intensamente a combustible salía de la parte superior de la bomba. «¿Qué pone en el dial?», gritó Víctor. «¿Qué pone? ¿Qué pone?» «Marca 900», respondió Lucía, tan asustada y confusa como los demás. Los no muertos ya habían avanzado otros 50 metros, y ahora más de una docena de cuerpos salpicaban la superficie de cemento en la pista. Pero ya estaban cerca, muy cerca. «¡Mierda!», vociferó el ucraniano, dándole una patada a la válvula. «¡Mierda!», repitió una vez más, mientras arrojaba furiosamente una llave inglesa hacia la multitud que se nos acercaba. Me giré por un momento para observarlo. Extrañado por oírlo jurar en español, los ojos de Pacheco estaban anegados por las lágrimas y su expresión era de absoluta desolación. El depósito estaba vacío. Solo tiene presión de aire en su interior. Su mirada vaga, perdida sobre los no muertos. Está vacío. Se acabó, musité por lo bajo. Se acabó, repitió Prit con una tristeza infinita en la voz y con los brazos caídos a los lados. Miré a Lucía, terriblemente pálida, apoyada contra la verja de la estación de bombeo. Observé que Prit también observaba a las dos mujeres y a continuación clavaba la vista ostensiblemente en el HK que tenía en las manos. «No dejes que tenga que sufrir la indignidad de ser no muertas», decían sus ojos.
No hacía falta que me dijesen nada. Sabía qué era lo que debía hacer. No dejaríamos que aquella turba nos cogiese con vida. Confiaba en tener la suficiente sangre fría para ser capaz de llegar hasta el final y que no me temblase el pulso al llegar mi turno. Me giré hacia Lucía, que ahora estaba blanca como el papel y temblaba como una hoja. Sin embargo, una expresión de firmeza brillaba en sus ojos. Con un leve movimiento de cabeza asintió, mirando hacia mí. Sabía lo que iba a pasar, leí un te quiero en sus labios. Yo también respondí mientras notaba cómo mi alma se desgarraba por lo que iba a pasar. Me estremecí. Las lágrimas corrían por mis mejillas y no podía ver con claridad. Levanté el arma y apunté hacia Lucía. Al cabo de unos segundos, un tableto resonó en toda la pista. Lucía cerró los ojos y se estremeció anticipándose al impacto de las balas. Pero lo único que encontró cuando abrió los ojos fue mi expresión atónica y la cara embobada de Preshko y Sor Cecilia. Aquel tableteo no era la de un arma de fuego, era un rotor de helicóptero, y se acercaba.